¿Dijo sí, amén o sí, a mí? Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido compartir, Señor. La enseñanza, Señor, que nuestro pastor Mario nos va a traer en esta noche, Señor. Te pedimos, poderoso Dios, que nos des entendimiento y sabiduría para poder entender qué es lo que tú vas a hablar, Señor, a través de él, Señor. Gracias, poderoso Dios. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús te lo ponemos en tus manos, Señor, y que sea usted, Señor, tomando el control de todas las cosas, Padre. Te pedimos, Señor, que toda distracción, Señor, lo atamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Limpiamos los aires de esta casa, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermoso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. Algunas de las tareas que, bueno, de hecho la semana pasada solamente hablamos de 3 tareas. Esta semana vamos a llevarnos un poquito más de material para investigar, para estudiar, ¿verdad? Entonces, alguien tuvo la bondad, la misericordia de imprimir todos estos, las 95 tesis. Tuvieron tiempo de leerlas. A mí hubo alguien que me envió un video de las 95 tesis explicado y todo. Sí, pero tuvieron un tiempecito de leerlas. Alguna, por ejemplo, ¿se acuerda que la misión era léalas y subraye aquella que le llame la atención, que usted haya sido tocado por el Espíritu? Wow, esta me llamó la atención. ¿Alguien la leyó? Pero ¿cómo le...? No. Es que todas. Sí, todas. ¿Cómo, para sacar dinero, cómo ponían supuestamente carga hasta los moribundos? Ajá. Para poder sacarle el dinero a las personas? Fue mucho lo que escribió Lutero, pero casi todo está basado en que pues es por gracia todo lo que tenemos, la salvación, y cómo tratar de exprimir a las personas solo para construir la iglesia de San Pedro. También de cómo no estaba en ellos el perdonar los pecados, sino es el Señor el que perdona. Así es, y ese comentario, mire, lo estoy leyendo yo ahorita ahí de las 95 tesis, sí los tienen, ¿verdad? Tiene una de estas, se la voy a dar para que usted lo tenga ahí. Hermano, lo tiene. Por ejemplo, ahí en la número 5 dice de que el Papa no tiene, ¿qué dice? El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna. O sea, remitir, quitar, ¿verdad? Nosotros no podemos quitar el pecado de las personas, es solamente Cristo Jesús el que lo hace. Ahora, la palabra de Dios nos dice esto, de que aquel a quien vosotros perdonare vuestros pecados, sus pecados serán perdonados, pero es el pecado que cometieron contra nosotros. Amén. Ese pecado nosotros tenemos que dar perdón, y cuando nosotros expresamos el perdón hacia esa persona, creo que lo hemos comentado en algún momento, ya el pecado por lo que cometió en contra de nosotros, y yo se lo pido al Señor, lo que hizo en contra de mí, yo ya lo perdoné, tú no se lo tomes en cuenta tampoco. Amén. Amén. Pero nosotros no podemos decirle a nadie, tus pecados te son perdonados, hermano Miguelito, yo te los perdono, porque no es así. Yo aún, mire, estoy vivo aquí. Amén. Fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Él es el poseedor de nuestra sangre redentora. Amén. Solamente Cristo Jesús. Otra de los, ¿algo más que hayan visto por ahí? Pastor, una pregunta. Estábamos buscando cuál era la diferencia entre anglicana y cristiana. Pero yo miraba con Ashley que no se refiere a cristiana, no que protestantes. Sí, los protestantes. O sea que nosotros somos, protestantes. nos llaman protestantes, ¿verdad? Sí, y pues miraba que ellos aceptaban el divorcio. Lo aceptaban el divorcio y ceremonias religiosas y factuosas. ¿Cómo dice? Dígalo otra vez. Que los anglicanos, ellos aceptaban el divorcio.
y aceptaban ceremonias religiosas factuosas, y ellos adoraban a un rey. Sí, lo que pasa es que ellos se separan, la Iglesia Católica se separa, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermana? Se separan y entonces queda el papado de Roma y la Iglesia Anglicana se separa. Ellos siguen adorando a sus dioses, pero sigue sujeta al rey. El problema con Roma es que ella no se sujetó al rey, sino que ella quería que el rey se sujetara a ella. Por eso es que ella tenía el gobierno del Estado, porque ella decía que ella estaba por encima del rey. El rey se tenía que sujetar a ella. La anglicana optó al contrario. Ellos se sujetaban al rey. Bíblicamente nosotros nos sujetamos al rey, no el rey se sujeta a nosotros. Ahora, ellos comparten casi la misma doctrina, porque ellos siguen adorando ídolos, ellos tienen imágenes, ¿verdad? Entonces, difieren en ese tipo de cosas. Ellos consideran un poquito más lo que es la santidad, son un poco más conservadores en ese sentido. Le enseñan a la gente el hecho de mantenerse separados del pecado, aunque vivan en idolatría. Pero también están aceptando la homosexualidad. Y a diferencia de la católica, los católicos es el celibato, acá no, acá se pueden casar. Acá se pueden casar. ¿Ya ve? ¿Algo más? O sea, los papas católicos no se pueden casar, ¿verdad? Porque ellos hicieron un voto, un celibato, ellos se mantienen apartados, pero en la iglesia anglicana, como comenta nuestra hermana Oti, ellos sí se pueden casar. Esa es otra de las diferencias. O sea, son papas, pero hombre con hombre. Son papas casados. Papas casados, o sea, se casan con esposas, con mujeres. Con mujeres, aunque quien acaba de comentar de que también están permitiendo el matrimonio homosexual entre ellos. Están aceptando el homosexualismo. No entre ellos, sino... No, están casando, pues están casando homosexuales, que no hay ningún problema. Bueno, ahí ya ve el problema, es que cuando la raíz está torcida, el árbol está torcido. Ese es el meollo del asunto, ¿verdad? ¿Qué más podríamos hablar de ello? De lo que estuvieron estudiando, de lo que estuvieron leyendo. ¿Cuál fue la otra tarea, aparte de las 95 tesis? La diferencia entre la anglicana, los protestantes. ¿Qué tiene que decir de los protestantes? Nosotros somos los protestantes, ¿verdad? Sí. Nuestra base nuestra base es Cristo, pero como protestantes nosotros nacemos del movimiento de Martín Lutero, ¿ok? De ahí se ramifica en otras denominaciones y todo, pero todo comienza con este hombre que el Señor le revela que es por gracia, que es por fe. Amén, que la salvación es por fe. Entonces, ¿qué hablan ellos acerca de los protestantes? De hecho, ellos también los llaman los hermanos separados, ¿verdad? Que ellos están esperando que nosotros volvamos a ese redil, porque consideran de que nos desviamos o nos torcimos. Yo conocí una persona, de hecho, lo conocí por varios años, y cuando él se dio cuenta que yo era cristiano, él se acercaba a mí, me llevaba literatura católica, me mostraba libros y todo eso, me mostraba los milagros de Jesús de niño, ¿verdad? Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, no lo comenzó de niño. De hecho, la palabra de Dios nos muestra, nos enseña de que la última aparición de Jesús fue a sus 12 años. De ahí comienza la historia. Hay un montón de misticismo donde dicen de que Jesús, a partir de sus 12 años en el Bar Mitzvah, fue llevado por los esenios, fue apartado, donde él aprendió todo lo que después él vino a enseñar cuando tuvo 30 años. Pero eso no está en la Biblia, así que no es algo en lo cual nosotros podamos tener fe en ello, de que así fue. Nosotros creemos en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios. Amén. Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Él me llevaba libros, me llevaba folletos, y una vez me dijo: Mario, quiero hablar contigo. No sé por qué, pero le gustaba tomar siempre. Él repartía vinos, entonces siempre andaba con sus copas de vino. Bueno, de hecho al principio, ¿verdad? Él me decía: Mario, ¿quieres una? A mí la cerveza no me gustó, nunca me gustó. Él siempre llevaba diferentes tipos de cerveza. Me decía: ¿quiere una? Sí, le decía yo. Yo no me la tomaba, pero decía yo, para que se la toma él, mejor la boto yo.
Y así por lo menos no va tan borracho manejando de regreso a su casa. Yo no me la tomaba. ¿Sabe que a veces cerré ventas porque regalando la cerveza que me habían vendido a las señores que llegaban a comprar muebles y andaban tomados? Entonces yo les invitaba una cerveza y me compraban los muebles. Pero bueno, eso es fuera de la clase, ¿verdad? Pero ellos llegaban y él me decía, es que yo busqué la verdad y encontré la verdad. Es que yo leí la Biblia y me encontré con la verdad. No se encontró con la verdad. Si se hubiese encontrado con la verdad lo hubiese hecho libre. Amén. Simplemente él afirmó sus creencias, lo que le habían enseñado y todo, y consideró de que ese estilo de vida es más fácil que la santidad, ¿verdad? Que obedecer a un solo Dios, que doblarnos ante un solo Rey, ¿verdad? Sino que tener un montón a los cuales podemos irle a pedir y a ver si entre los 10 pueden hacer algo. Y ese era el comentario que él me hacía. ¿Qué más? ¿Cuál fue la otra tarea que teníamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? El día de Pentecostés. Derramamiento. El derramamiento del Espíritu Santo. Pero eran 3 tareas las que teníamos. ¿Me las pueden mencionar? Las 95 tesis, Ajá. la diferencia entre el cristiano y el anglicano, Uh-huh. y qué pasó en el día del Pentecostés. Investigar a Martín. Investigar a Martín. Cuénteme, ¿qué encontró? Yo veo que usted viene con un libro, ya lo leyó. Mire, el libro de Martín Lutero, la Reforma. Cuéntenos lo que ha leído hasta ahora. Contemporánea, historia de la Reforma. Uh-huh. No, aquí viene la vida de Martín Lutero, que fue el fundador de la Reforma Protestante. Uh-huh. Era un estudiante de... su papá quería que fuera abogado, Sí. pero una vez cuando iba camino a la universidad, iba en su caballo, vino una gran tormenta y un rayo cayó, y es allí donde Tiene el encuentro. tiene el encuentro y decide irse a no convento. A un monasterio. Sí, el convento es de las señoras, el monasterio es de los hombres. Estaba más adelante. Y él todos los días se flagelaba o se golpeaba. Se golpeaba. Sí, porque supuestamente allí era donde iba a encontrar la verdad o lo que él necesitaba, porque él tenía un vacío, él necesitaba algo. Entonces él le daba libros y todo, pero nunca le daba la Biblia, hasta que él empezó a leer la Biblia, empezó a leer. Y una vez que viajó a Roma, fue cuando estaban cobrando por Los indultos. los indultos. Entonces él, subiendo los escalones, ahí le reveló el Señor de que era por gracia, y de ahí empezó él. Muchos dicen que no fue él el que puso las tesis, que fue otra persona. Otros dicen que sí fue él el que las puso, porque amanecieron ya todas ahí. Puestas ahí. Puestas ahí. ¿En dónde amanecieron las 95 tesis? Así voy a empezar a hacer. ¿Dónde amanecieron? En la puerta de no sé qué. En la puerta, usted ya dio, vamos por claves, ¿ok? ¿Verdad? Uno dice la puerta, otro dice la puerta, ¿de dónde era? De Roma. De la catedral de San Pedro. No la estaban construyendo, la de San Pedro. la de San Pedro, la están Estaban construyendo con el cobrando dinero para que le estaban construir, sacando sí. Con a las la gente con indulgencias. los indultos, exactamente. En la catedral de Gutenberg, ¿verdad? Y se dio cuenta que había mucha maldad entre los papas, demasiado lo que había. Uno que le gustaban los niños, Ujú. pedófilos, Pedófilos. fiestas pedófilos, tenía hasta una estatua con niños y todo. Él se dio cuenta de todo eso, fue cuando empezó O sea que esto de la pedofilia entre los papas, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Es que mire, la palabra de Dios dice esto, de que Dios, hablando de los eunucos, ¿verdad? Unos son hechos por Dios, otros por los hombres. Otros así nacieron, dice la palabra. Pero cuando es el hombre mismo el que quiere hacer las cosas, termina haciendo las cosas mal. ¿Ok? Encubriendo sus obras de maldad debajo de la mesa. Y ese es el problema con los pedófilos. Que ellos
deciden hacer ese voto de celibato, pero no pueden controlarse, porque al final son hombres, no pueden controlarse, ¿verdad? Y terminan cometiendo ese tipo de cosas. Sabemos también que no solamente con los niños, sino también con las monjas, pues ellos se han encontrado incluso cementerios en los mismos lugares donde ellos están, donde todas las monjas dan a luz, pero no puede salir esa información a la luz pública, así que esos niños tienen que morir y están enterrados en los suelos de los mismos monasterios, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que nosotros podemos ir averiguando, investigando, pero siempre hay que buscar información. Me gusta comparar 2 o 3 fuentes, ¿verdad? Porque yo creo que esa es la manera. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, siempre investigue 2 o 3 fuentes. Pero si se enfoca en un solo predicador, en él, no, busque, escuche otro, ¿me entiende? ¿Por qué? Para ver si los dos están hablando lo mismo, para ver si los dos están llevándolo en la misma dirección. No hay personas que consideran que eso es malo porque puede entrar un espíritu de confusión, pero yo creo que cuando oramos a nuestro Padre Celestial, que sea el Espíritu Santo guiando nuestra vida y llevándonos a la verdad, Él nos va a guiar a la verdad. Amén. El espíritu de confusión no puede tocarnos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos puesto en las manos de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a irnos ahí en la página, en el libro, vamos a ver, sí, vamos a irnos ahí al 22, por favor, a la página 22, por ahí creo que nos quedamos un poco la semana pasada, ¿verdad? Está vendiendo los libros. En el capítulo 2. ¿Tiene usted ahí, hermana? Le vamos a prestar uno para que usted lo estudie, lo lea, porque hay mucha tarea esta semana. Vámonos a la página 22 y yo le voy a ir diciendo más o menos los renglones, los párrafos donde vamos a estar leyendo. Estamos ahí casi al medio de la página, en el 22. Hablando de lo que es la historia de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia cristiana, las sedes generales de la iglesia en esa época primitiva, no sé si ya lo encontró, era el aposento alto en el monte de Sión y el pórtico de Salomón en el templo. Todos los miembros de la iglesia pentecostés eran judíos. Vamos un poquito más abajo donde dice, los judíos de esa época eran de 3 clases. ¿Lo tiene por ahí? Sí. Los judíos de esa época eran de 3 clases y vamos a ver esas 3 clases hoy. Préstele atención porque una de las preguntas que le voy a estar dictando va a ser precisamente esto. Dice, los judíos de esa época eran de 3 clases y todas estaban representadas en la iglesia de Jerusalén. Número 1, los hebreos. Nosotros siempre hablamos, conocemos, ¿verdad?, lo que son los hebreos. Dice, los hebreos eran los... ¿Lo tiene ahí? ¿Quién lo tiene? Eran los que sus antecesores habían habitado por varias generaciones en Palestina. Ajá. Y eran de pura raza israelita. O sea, eran 100% israelitas. ¿Ok? Hebreo simplemente significa aquel que cruza el río. ¿Ok? Es el término que se les daba. ¿Qué más sigue ahí, hermano? Al idioma que tenían se le llamaba la lengua hebrea, que en el curso de los siglos había cambiado del hebreo clásico del Antiguo Testamento a lo que se le ha llamado un dialecto arameo o sirio caldeo. Las escrituras se leían en las sinagogas en el hebreo antiguo, pero un intérprete las traducía frase por frase en el lenguaje popular. Así es. Entonces volvemos a lo mismo. Siempre hemos tenido que contar con alguien que nos traduzca, ¿verdad? Gloria a Dios, ahora usted tiene Biblias, cantidad de versiones en español para que podamos leerlas. Siempre tenga, por favor, ahora con los teléfonos usted puede descargar las aplicaciones de diferentes Biblias, las que usted quiera. Usted puede tener la Pechita, Nueva Versión Internacional, el Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual, a Reina Valera, lo que usted quiera, usted puede tenerlo en su teléfono, pero la verdad es que es mucho mejor si usted puede tener una en papelito, ¿verdad? Vamos a ver, entonces esos eran los hebreos. Ahora vamos con los judíos griegos o helenitas. Judíos griegos o helenitas. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Diga. Los judíos griegos o helenitas
eran judíos descendientes de la dispersión, es decir, judíos cuyo hogar o cuyos antecesores estaban en tierras extranjeras. Muchos de estos se establecieron en Jerusalén o en Judea y se constituyeron sinagogas para sus diversas nacionalidades. Después que Alejandro Magno conquistó el Oriente, el idioma griego se convirtió en la lengua principal de todos los países al este del mar Adriático, y hasta cierto punto aún en Roma y por toda Italia. Debido a esto, a los judíos de ascendencia extranjera se les llamaban griegos o helenitas, puesto que la palabra heleneo significa griego. Los helenitas como pueblo, especialmente fuera de Palestina, eran la rama de la raza judía más numerosa, rica, inteligente y liberal. Ahora, hay algo que nos llama la atención ahí, ¿verdad? De lo que son estos judíos griegos o helenitas. ¿De dónde aparecen ellos? Ahí lo dice. Dice la diáspora, ¿verdad? O la dispersión. ¿Quién me podría hablar un poco de eso? Ya le dije yo la palabra clave, diáspora. O la dispersión. De los que fueron, salieron de Israel hacia otros países, o que fueron, Extranjero. no, bueno, en otras tierras, pero ¿cómo se le dice esa palabra? ¿Inmigrantes? No emigrantes. Ahí está, hermana, yo no me quiero meter porque ahí está. Pues los llevaron. Los llevaron cautivos. ¿Se acuerda usted cuando el gobierno de Nabucodonosor, amén, invade Israel y captura a todos los israelitas? Ellos se llevan a los ricos, a los apoderados, a los jóvenes, ¿verdad? A ellos es que toman. Ellos no se llevan a los viejitos, a los pobres o a los enfermos. A ellos los dejan. Y ahora vamos a hablar también de los samaritanos, porque ellos son los que se quedan de la diáspora. Toda esa gente, ahí es donde Daniel y sus amigos son llevados, ¿verdad? Entonces, son llevados a Babilonia, y estos son los griegos helenitas, los que fueron llevados, que después ellos se mezclan con otras razas, pero siguen con su ascendencia. O sea, mis antepasados fueron israelitas, aunque alguien en mi familia se mezcló con alguien, pero llevo sangre judía. Esos dicen que eran los más, el grupo más numeroso, más inteligente y más rico entre todos ellos, porque hay hay 3 grupos, y vamos a ver una diferencia especial entre 2 de ellos. El idioma era el griego. El idioma era el griego. Ellos comenzaron a hablar griego. Recuerde que ese era el idioma que se manejaba en esa época, el griego. Como por ejemplo ahora, toda la gente quiere aprender inglés. Aunque déjeme decirle que ahora vemos un pequeño movimiento donde la gente quiere no solamente aprender inglés, sino que ahora dicen, no, es que yo tengo que aprender a hablar chino, japonés. ¿Sí se ha fijado en eso? Sí. ¿Por qué? Porque ellos saben cuál es el imperio que se está levantando. Entonces, tienen que aprender a hablar el idioma del imperio que se está levantando. Hace algunos años, no, es que tienen que aprender inglés, hay que aprender inglés porque Estados Unidos. Pero ahora usted puede ver cuál es el imperio que se está levantando, por ende la gente quiere aprender a hablar ese idioma porque no se quieren quedar fuera. De hecho, en las universidades ya están dando esas clases electivas para que usted estudie esos idiomas, porque son los idiomas, si me permite decirle, del futuro, ¿verdad? Vamos a ver unos más. Entonces sí entendimos, ¿verdad? Lo de la diáspora. Téngalo presente eso, la diáspora. Aquí dice los prosélitos. ¿Lo tiene? Sí. ¿Sí tiene los prosélitos? Sí. Eran personas de sangre extranjera. Estos no eran judíos, ¿verdad? No tenían ascendencia judía. Ascendencia son mis antepasados, descendencia son mis hijos y los que vienen después de ellos. ¿Ok? Dice, eran los prosélitos. Los prosélitos eran personas de sangre extranjera que después de renunciar al paganismo, abrazaban la ley judaica y entraban en la iglesia judía recibiendo el rito de la
circuncisión. ¿Me está siguiendo? Estamos entendiendo eso, ¿verdad? Estamos entendiendo de que estos prosélitos, la Biblia ahí en el libro de Hechos nos habla de un hombre, un prosélito de Antioquía, el cual predicaba la palabra de Dios, ¿verdad? Este prosélito no era judío, pero había recibido, ¿verdad?, la ley, había abrazado la ley, había renunciado a sus dioses, había abrazado el Dios de los judíos y ahora predicaba, pero también se había circuncidado. Esos eran los prosélitos. Ellos no eran judíos, pero habían abrazado la fe judía y también se habían circuncidado. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Aunque eran una minoría entre los judíos, se hallaban en muchas de las sinagogas por todas las ciudades del Imperio Romano y gozaban de todos los privilegios de los judíos. Los prosélitos, y lo tiene ahí, vamos a ver una diferencia entre lo que son los prosélitos. ¿Lo encontró el párrafo? Los prosélitos deben distinguirse de los devotos o temerosos de Dios. ¿Lo quieren leer? Los prosélitos deben distinguirse de los devotos o temerosos de Dios, que eran gentiles que dejaron de adorar ídolos y asistían a la sinagoga. Sin embargo, no se circuncidaban, ni se proponían observar los minuciosos requisitos de las reglas judaicas. Por tanto, no se contaban entre los judíos, aunque estos se mostraban amigables con ellos. ¿Me sigo? No, ahí está bien. Entonces usted ve la diferencia entre los prosélitos y los devotos. Los prosélitos abrazaban la ley, renunciaban al paganismo, abrazaban la ley, se circuncidaban. Los devotos renunciaban al paganismo, abrazaban la ley, pero no se circuncidaban. Amén. ¿Lo tiene? Pregunta de examen, después se la voy a dictar, no se preocupe, ahí se lo tengo. Vamos a irnos casi al final. Al principio, la teología o creencia de la iglesia era simple. ¿Lo tiene? Amén. La doctrina sistemática la desarrolló Pablo más tarde. Tarea, por favor, estudie Hebreos 6. Tarea, estudiar Hebreos 6. Sin embargo, podemos ver en los discursos de Pedro las tres doctrinas que resaltan de un modo prominente y se consideran esenciales. El apóstol Pedro presenta tres doctrinas que eran básicas para él. El evangelio es sencillo, hermano. El evangelio a veces pareciera que nosotros lo queremos adornar con un montón de cosas. Hasta le metemos ciencia y le metemos filosofía y le metemos psicología y le metemos de todo lo que usted se puede imaginar para tratar de adornar el mensaje. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pedro dijo, no, es que hay tres cosas que tienen que entender que son pivotales en la fe, que si tú crees en ellas, estás cimentado sobre la roca. Vamos a ver cada una de ellas. Dice que la primera doctrina que él presentó es la doctrina, la primera y la mayor era el carácter mesiánico de Jesús. ¿Mesiánico qué significa? Salvífico. Hablamos que Mesías, ¿qué significaba Mesías? ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Y veíamos la diferencia entre Mesías y Cristo. Cristo es ungido. ¿Y Mesías? Creo cristiano. Mesías significa también en hebreo, significa ungido. Y Cristo en griego significa ungido. Entonces, la primera doctrina que el apóstol Pedro presentó a la iglesia es el carácter mesiánico de Jesucristo. O sea, que Él es el ungido de Dios, el ungido del Padre. Es decir, que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo. Ahí lo repite dos veces. Que por largo tiempo esperó Israel. ¿Lo tiene? Amén. Y que reinaba ahora en el reino invisible en los cielos. Amén. A quien cada miembro de la iglesia debe demostrar lealtad personal,
reverencia y obediencia. Esa sería una buena pregunta a desarrollar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre lealtad, reverencia y obediencia? Vemos la segunda doctrina, que la segunda doctrina esencial era la resurrección de Cristo. Qué sencillo es el mensaje. Él iba y predicaba: Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, porque Jesús resucitó, y no solamente porque Jesús resucitó, sino que Jesús, y la tercera doctrina era esta, de que Él va a volver. Amén. La segunda doctrina dice, otra doctrina esencial era la resurrección de Cristo. En otras palabras, que Jesús había sido crucificado, había resucitado de entre los muertos y ahora vivía como la cabeza de la iglesia para no morir jamás. Esa era la segunda doctrina que el apóstol Pedro presentó a la iglesia. Eso era esa es la sencillez del mensaje, ¿verdad? Mire, mucha gente ha criticado a grandes predicadores por la sencillez del mensaje, pero no han logrado tener el efecto que ellos han tenido con mensajes súper mega requete contra elaborados. El predicador de América, ¿quién era? ¿Se acuerda usted el predicador de América? ¿Se acuerda usted de Billy Graham? ¿Sabe que con él andaban dos hombres más súper elocuentes, tremendos en la palabra, que predicaban y todo, pero que su carácter no les ayudó a permanecer en el nivel que los hombres los habían puesto? Así que a Billy Graham un día le dijeron: ¿sabes qué? Predica tú, porque aquellos... Es que solo vinieron muy pocos. Y yo no voy a predicar si solamente hay 5. Yo quiero predicar si hay 50. ¿Me explico? Y le dijeron: bueno, éntrale tú. Y viene ese hombre y comienza a predicar un mensaje de arrepentimiento, de salvación, tan sencillo, tan básico, así como lo hacía el apóstol Pedro. Y la gente comienza a llegar, la gente comienza a bajar de las graderías de los estadios y comienzan a aceptar a Cristo con un mensaje tan sencillo que la gente decía, se daban de golpes a la cabeza y decían: ¿cómo con un mensaje tan sencillo la gente está aceptando a Cristo? Cuando hemos visto mensajes súper elaborados, mensajes bien preparados, mensajes con tanto conocimiento, con tantas palabras, lo podríamos decir, y no han tenido el efecto que tiene un mensaje tan sencillo como el que predica este hombre. Y usted ve que ese ministerio sigue adelante. Ahora son los hijos, es el nieto, es el nieto el que está ahí, ¿verdad? El hijo y toda la familia están involucrados. ¿Cuándo le descubrieron a él una falta moral? Jamás. ¿No ha escuchado usted comentarios, por ejemplo, sobre Gigi Ávila, el siervo de Dios? De gente que dice: uy, no, ese mensaje tan sencillo. Óigame, ay, Señor, bendito eres tú. Recuerdo que vi un video donde sale él predicando. De hecho, ni siquiera predicó, hermano. Está ahí, están en el estadio, está la gente, hay pastores ahí atrás, y viene y le van a pasar el micrófono y dicen: y ahora el siervo de Dios, Gigi Ávila, y el viejito, ya anciano, se para él, mire hermano, comienza a caminar, con esta mano toma el micrófono, comienza a caminar y empieza a hablar en lengua, hermano, y empieza que a todo ese estadio, los demonios a huir y la gente a clamar, la gente corría. No predicó. Sí, amén. Y la gente al frente pidiendo misericordia. Sí, amén. Yo quiero predicar un mensaje de eso. Sí. Hasta uno lo toca, pastor. Uy, yo vi ese mensaje, hermano, y yo sentía la presencia de Dios. Yo llorando en el carro, venía manejando y él... El hermano de las que maneja. Sí. ¿Me entiendes? ¿Verdad que sí? Y la gente lo criticaba porque decía: ¿qué mensaje más sencillo es? Es que el evangelio es sencillo. Nosotros lo hemos hecho difícil porque la gente tiene comezón de oír nuevas ideas, nueva revelación. El mensaje es sencillo. Cristo es el Mesías. Él murió y resucitó por nosotros. Amén. Él reina en el gobierno espiritual. Él es el rey de ese reino espiritual que se está haciendo manifiesto en esta tierra. ¿Y saben qué? Él volverá. Amén. Esa era la tercera doctrina que el apóstol presentaba.
Qué mensaje tan sencillo que en su primera predicación 5,000 personas llegaron. En menos de un mes eran 8,000 miembros de esa iglesia. Gloria a Dios, mi hermano. Amén. El problema de ahora es que la gente no quiere esos mensajes. No quiere mensajes sencillos. Porque dicen, no tengo nada que aprender de esa persona. Eso es triste. Pensar que no se tiene nada que aprender de algo que Dios ha puesto delante de ti. Eso se llama orgullo. Porque si nosotros declaramos, Dios pone y quita reyes, ¿sí o no? Amén. Si Dios lo puso, por algo es. Porque cuando nosotros consideramos que sabemos más que el que está enfrente, entonces Dios nos tiene que poner a nosotros. Dios se equivocó de seguro. Y yo sé que aquí hay gente preparada, que ustedes saben. Yo sé que hay gente preparada. Pero entonces tenemos que decirle al Señor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es lo que tú estás haciendo? ¿Verdad? Hace algún tiempo escuché un testimonio de un profeta. Se me escapa el nombre de un hombre allá, un pastor de Sudamérica también, que dice que le dijeron, bueno, estaban entre pastores y todos reunidos, y le dijeron, bueno, profetízale. Y dice que el hombre, Freyson, le profetizó a Freyson. Y dice que el hombre le dijo, pues mira, yo lo que veo es una esponja, yo te veo y veo una esponja, y todos se echaron a reír. Y dice que él pues aprovechó la risa de los demás para quitar la vergüenza que tenía, ¿verdad? Pero cuando él suelta la palabra, inmediatamente el Señor le dice de que lo ve como una esponja, porque eso es lo que él ha estado haciendo delante de Dios, absorbiendo todo lo que Dios le daba. Absorbiendo todo lo que Dios le daba, lo absorbía. Todo, Dios lo ponía aquí, Dios lo ponía allá, Dios lo ponía enfrente de gente, Dios le ponía a escuchar a maestros, todo, y él lo absorbía como una esponja. Y luego le profetizan esto, pero ha llegado el tiempo en que tú vas a comenzar a soltar todo aquello. Bueno, y usted ve el ministerio de estos hombres ahora. ¿Entiende? Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud en el corazón de que vamos a aprender. Vamos a aprender. El mensaje es sencillo, no lo hagamos más difícil. No lo hagamos más difícil. Mire que la sanidad divina es tan sencilla, pero nosotros le ponemos tantas limitaciones. Es que si no fue sano fue por esto, y si no fue sano fue por esto, y si no fue sano fue por esto. ¿Verdad que sí? Ok. Amén. Amén. Dice, la tercera de estas doctrinas cardinales era la segunda venida de Jesucristo. ¿Lo tiene ahí? Vamos a irnos un poco más abajo. Esto fue con lo que nos despedimos la semana pasada, y es que el arma de la iglesia, por cuyo medio había de llevar al mundo a los pies de Cristo, ¿era qué? El testimonio de sus miembros. El testimonio de sus miembros. Los miembros de la iglesia, su testimonio era lo que ellos hacían para atraer la gente a Cristo. Amén. Amén. O sea que si nosotros no damos testimonio, sin testimonio no hay conquista. Amén. Ellos conquistaron porque daban testimonio. ¿Dónde iban, hermano? Y déjeme contarle una cosa. Ellos solamente contaban lo que habían escuchado o lo que habían visto. Porque no habían Biblias, acuérdese. No habían Biblias. Así que ellos comienzan a contarle a la gente de un Jesús que vivió en Nazaret, que a sus 30 años fue bautizado en el río Jordán por aquel que venía a preparar el camino, que los que estaban ahí dan testimonio de que algo descendió del cielo y reposó sobre él, de que la gente decía, dicen que fue el Espíritu Santo, y ¿sabes qué? Yo creo que sí, porque yo miré el carácter de ese hombre, cómo comenzó a hacer milagros. Yo creo que ellos iban contándole las historias que habían escuchado acerca de Jesús, y eso cautivaba el corazón de la persona, de tal manera que lo confesaban como Señor y Salvador, y el milagro sucedía en sus vidas también.
¿Habían Biblia? ¿Cuál es la excusa de hoy? Es que no me sé la Biblia, pastor. Ellos no tenían Biblia y andaban predicando. Ellos no tenían Biblia y andaban dando testimonio. Miren, yo escuché de que allá en el pozo de Bethesda, ustedes han ido, ¿verdad? De uno a otro, brother, como chisme. ¿Me entiendes? Mira, me contaron que en el pozo de Bethesda no había WhatsApp, no había Facebook, no había Univisión, porque de todas maneras no cuentan esas cosas en Univisión. Todo eso, pero allá, mira, ¿te acordás aquel paralítico que tenía, cuántos años tenía? 1000 años ahí en el pozo. Ya anda caminando. ¿Se metió al agua? No se metió al agua. Jesús llegó al pozo. Y no sé qué le dijo, pero le dio la mano y lo levantó. Así. O sea, y no había Biblia. Y había poder. Ahora hay Biblia y carecemos de poder. Por la palabra de ese pastor que les decía, por tu fe eres sano. Ni siquiera lo tocaba. No. Y eran sanos. Y ya está. Imagínense. Sin hacer nada. Bastaba la palabra de él. Y ahora nosotros, para darle el testimonio al vecino, queremos ir a un instituto bíblico. Para decirle Dios te bendiga a alguien, Cristo murió por ti. Ellos no tenían Biblia y había poder. ¿Sabe por qué? Porque tenían testimonio. Y lo que pasa con el testimonio es algo súper especial. De que cuando usted cuenta el testimonio, el poder de su testimonio se desata en la vida de esa persona, de tal manera que el milagro que usted recibió pueda recibirlo ella también. Sí, amén. 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 Gloria a Dios. Cuando la iglesia tenía 120 miembros y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, todos se convirtieron en predicadores de la palabra. A medida que el número se multiplicaba, aumentaban los testigos, pues cada miembro hablaba como un mensajero de Cristo. Hablamos la semana pasada acerca de Esteban, ¿se acuerdan? De cómo Esteban Dios lo usaba con milagros, prodigios, sanidades. Hoy vamos a estar hablando de otro hombre también, de Felipe. De los 7 solamente 2 se mencionan. Quizás 5 no trascendieron en su ministerio de las mesas, pero 2 más siguieron su ministerio, siguieron en obediencia. Se quedaron no solamente en servir las mesas, sino en dar testimonio. Y cada vez que dan testimonio, ellos miraban milagros. Y como miraban milagros, ellos comenzaron y se transformaron de servidores de mesas a evangelistas. ¿Entienden? Hay un predicador americano, se llama Todd White. Mucha gente lo critica. No sé si ustedes lo han visto. Todd White es... él usa su cabello largo, hasta aquí. Lo anda en trenzas. Ya desde ahí nosotros lo eliminamos, ¿verdad? Ya con eso decir, no, ese tipo ni cristiano es, ya, tacha. Ese está endemoniado. Porque el tipo, mire, anda con su, así va, su vincha, su pelo en trenzas, largo hasta aquí. Es un señor que yo creo que tiene más de 45 años quizás. ¿Me entiende? Usa los tenis, siempre lo he visto con los tenis que tienen la forma de los dedos. Camisas por fuera, coloridas. Lo he visto con camisas coloridas, así como tipo hawaiana. ¿Jamaiquino será? Ajá, así, ¿me entiende? Y entonces, y así, ¿no? Entonces, ya usted lo ve y dice, no, ese no es cristiano. ¿Verdad que no? Yo escuché una historia. Dígame, ahorita sigo, dígame. En el primer libro de la Biblia va a estar. Ajá. Hay una parte, no la encuentro así rápido. Dice que habla de la planta y ellos lo tomaron. Que toda la planta que se reproduzca, Ajá. pues, y ellos, de ahí viene que ellos Sí, fuman que la toda marihuana. planta verde es... Se puede usar, Se puede ¿no? Una sí. palabra,
pero ellos la toman, Sí. que pues es la marihuana. Sí. Fíjese que este varón que le estoy hablando, en su tiempo él fue drogadicto, de hecho él vendía drogas, ¿verdad? Pero y entonces él llega a la cárcel, llega con los conflictos con su esposa, su hija, en problemas y todo, pero él llega, creo que estuvo preso, no estoy muy seguro, pero él tiene ese encuentro con el Señor, él se restaura, ¿verdad? Y comienza a creerle. Y un día escucha la palabra de que, la predicación de que pues tenemos que dar testimonio, ¿no? No solamente eso, sino que él escucha la palabra donde está escrito de que se nos ha dado autoridad, ¿verdad? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Entonces él escucha esa palabra y dice, bueno, pelo hasta acá, camisas así, grandes, ¿verdad? Pero dice Dios que yo soy su hijo, que Él me ha dado espíritu de adopción, que yo lo he recibido como Señor y Salvador, que Él me ha dado autoridad y que mayores cosas voy a hacer yo porque Él se fue al Padre. Y ese tipo comienza a evangelizar en las calles, ¿me entiendes? Y dice que comienza a andar orando por la gente y no pasaba absolutamente nada. Nosotros digamos, bueno, si se corta el pelo los milagros ocurren, ¿verdad? No se cortó el pelo, siguió orando. Porque nosotros dejamos de orar cuando el primer milagro no ocurre. Si oramos por alguien y no pasó nada, ya digo, no, pues a mí Dios no me quiere usar. No volvió a orar. ¿Verdad que sí? Pero él no, él dijo, bueno, si no pasó con este, va a pasar con este. Si no pasó con ese, pasa con este, pasa con este, pasa con el otro. Se metía a Walmart a buscar por quién orar. Dice que él, la esposa le decía, vamos de compra, y él le gustaba salir con la esposa de shopping. Eso es raro, ¿verdad? Pero era porque cada vez que salían juntos, él tenía la oportunidad de testificar y de orar por las personas. Así que él tomaba a su niña y su esposa se escapaba porque le daba pena. ¿Ok? Así que él iba por un pasillo, ella iba por otro. Cuando ella salía y lo miraba que estaba acompañado, le seguía al siguiente porque le daba pena. ¿Ok? Pero resulta que un día, después de tanto orar por la gente, los milagros comienzan a ocurrir. Los milagros comienzan a ocurrir. Los milagros comienzan a ocurrir a través de un hombre de pelo largo hasta aquí, con tenis de esos que se marcan los dedos aquí, con camisas grandes, ¿verdad? Y se le está acercando a la gente, y la gente cuando lo ve comienza a llorar, a temblar, a sentir la presencia de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque la gente cae en el espíritu de convicción, de pecado, de arrepentimiento sobre su vida. Y Él solamente se les está acercando. No les ha hablado. Y la gente ya está clamando al Señor. Porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mire, ¿se acuerda usted de Pedro? Pedro iba caminando. O sea, Pedro no tenía ni tiempo para orar por todos los que ponían en su camino. Simplemente pasaba. Porque la presencia que lo embestía tocaba todo lo que lo rodeaba de tal manera que la gente se levantaba sana. ¿Entienden? Pero si nosotros tuviéramos el valor de Todd White, de decir, ¿sabes qué? Cada vez que vaya a Walmart, voy a orar por alguien. De todas maneras, no me va a volver a ver. Si lo quiere Dios. Si se sana, le doy la tarjeta. Si no, no. Si se sana, lo traigo a la iglesia. Si no, ¿me entiende? Busque ahí, Todd White. Ahí busque el video y usted va a decir, no hombre, yo este tipo no voy a la iglesia. Pero Dios lo está usando. Amén. Amén. Con mensajes sencillos. El mensaje es sencillo. Nosotros hemos hecho mucho para rellenar el mensaje, para atraer a la gente.
Cuando el mensaje es sencillo. ¿Me entiendes? Jesucristo es el ungido. Él murió por ti y volverá. Amén. Y ya está. Ese era el mensaje. Vamos a ver. A los milagros apostólicos se les ha designado como las campanas que llaman al pueblo a la adoración. Leemos acerca de una obra de sanidad efectuada en la puerta del templo llamada La Hermosa, en Hechos 3, que ayer lo leíamos, es la palabra que el Señor nos daba, ¿verdad? Amén. Dios es bueno. Amén. Vamos a irnos ahí. Quiero mencionarles otras diferencias. Vamos a la página 25. También se menciona que Esteban, si lo puede encontrar ahí, también se menciona que Esteban realizó prodigios y milagros. Estas obras poderosas llamaron la atención y motivaron la investigación y abrieron el corazón de las multitudes a la fe de Cristo Jesús. Amén. El amor de Cristo que ardía en el corazón de la gente hacía que también mostrara un amor hacia sus discípulos, una unidad de espíritu, un gozo en la comunión y especialmente un interés abnegado en los miembros necesitados de la iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la diferencia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no fue egoísta, ¿verdad? La iglesia de ahora es egoísta. La iglesia primitiva no. Les voy a contar algo que me enseñó mi madre. Cuando todos vivíamos allá, siempre nos decía esto: hijo, si tú ves a tu hermano que no tiene, no le preguntes si ocupa. Ve y dale. ¿Verdad? Nosotros estamos esperando que el necesitado nos venga a pedir, porque cuando nos ven a pedir podemos jactarnos de haberle dado. La iglesia primitiva no era egoísta. Ya usan la palabra acomídete. No, pero esa sí palabra nos decía mi mamá. acomídete. Si tienes que barrer, barre. Te tienes que ganar el plato. Y es lo que les digo yo a las muchachas ahí. Una persona comedida en cualquier casa cabe. En cualquier caso. O sea, que no te digan Que no Sí. digan, por iniciativa. hazlo. Pero las personas que no son acomedidas son como los muertos, dicen, ¿verdad? Oh, sí, la rima y los muertos Ah, ya apesta. Que a los 3 días dice, ¿qué hora le di cabida aquí? ¿Me entiendes? Pero es que, mire, la iglesia primitiva, usted sabe que algunos consideran que fue un fracaso lo que ellos hicieron con el hecho de que ellos reunían los fondos, ¿verdad? Los traían, yo sé que en el libro usted lo va a leer también, donde todos traían sus fondos, todos lo compartían, pero al parecer como que ese proyecto no funcionó porque después pasaron mucho tiempo necesitando, ¿verdad?, de que enviaran más bien dinero de afuera para seguir apoyando a la iglesia. Pero esta iglesia creo que cumplió el papel, nos mostró el camino, nos enseñó cómo deberíamos estar trabajando nosotros, la sencillez del ministerio, cómo cuidar de las viudas, de los huérfanos, siguiendo el lineamiento bíblico, ¿verdad? Porque hay un lineamiento bíblico que hay que seguir. El apóstol dice, si la viuda es viuda de verdad, si no tiene a nadie que la cuide, pero si tiene sus hijos, entonces y que sus hijos la cuiden. El problema con eso es que hay que esperar que los hijos sean creyentes, porque hay hijos que no tienen amor por sus padres y lo que hacen más bien es, ve qué haces, yo tengo mucho que hacer, ¿verdad? Y no cuidan de sus padres, pero la iglesia la hacía, cuidaba del huérfano, del desvalido, ¿verdad? Y ahora la iglesia moderna, la iglesia en que estamos, no es acomedida y pareciera que es más bien, no, vamos, con que se llene mi plato, está bien, ¿verdad? Sí, mi mamá siempre dice, acuérdate que tienes 4 hermanos. O sea, porque mi madre tuvo esto. Ella nos decía, ya hice la comida, ¿tienes hambre? Ve y sírvete, ¿verdad? Pero acuérdate,
tienes 4 hermanos. Usted sabe cómo come Marito. Marito es mi hermano menor, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? Entonces ella, como ella me conocía, bueno, conocía a mi hermano menor, perdón, decía, acuérdate que tienes 4 hermanos más, ¿verdad? Acuérdate, le decía a él, acuérdate que tienes 4 hermanos. No todo te lo acabes tú porque hay 4 más. Pero el egoísmo es Todo para mí. como cuando vamos a pescar de aquí para acá, todos los pecados son míos. ¿Verdad? O sea, y nosotros tenemos que aprender a hacer eso, de acordarnos de que hay alguien más también que necesita, de que hay alguien más que ser saciado también. Exactamente. ¿Se ha fijado la gente cuando viene a recoger despensa? A veces dice, le ofrecemos 2 y dice, no, yo con una la hago, ¿verdad? Pero Otro dice, no, déme las que dejó los 10 que pasaron antes que él, ¿verdad? Pero de eso se trata, de que aprendamos, de que tratemos de ser un poquito diferentes. Vamos a irnos. La iglesia primitiva se esmeraba también en reproducir los principios del Sermón del Monte. Y vamos a irnos al final de la página 25. Dice, en general, si lo tiene por ahí, la iglesia pentecostal no tenía faltas. Era poderosa en fe, en testimonio, pura en carácter y abundante en amor. Sin embargo, su singular defecto era la falta de celo misionero. Falta de celo misionero es que, bueno, aquí estamos nosotros cómodos, listos. No querían ir a evangelizar porque para ellos esta nueva religión solamente era para ellos. No estaba en los planes de que ellos tenían que comenzar a evangelizar, a alcanzar a las otras naciones, ¿verdad? Si usted se fija, aparte de Esteban, Felipe, él transiciona lo mismo que Esteban. Él transiciona de servidor de mesas a evangelista, ¿verdad? Él transiciona en esa área, pero no solamente eso. Él abre la primera iglesia donde se agregan los gentiles, ¿verdad? Donde se comienzan a agregar los gentiles. Vamos a ver. Permaneció en su territorio cuando debió haber llevado el evangelio a otras tierras y a otros pueblos. Necesitó el estímulo de la severa persecución. Capítulo 3. ¿Lo tiene por ahí? Sí. ¿Qué horas son? 7:58. ¿Tiene algún comentario usted? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya estado leyendo, estudiando, que le llamó la atención? Lo que inició Pastor al principio con Martín Lutero, Ajá. que a él lo citan, Uh-huh. que se retractara de todo lo que decía, ¿no? Y él va y se presenta, ¿no? Ahí pues dice que tenía una línea de obispos y otra línea del otro lado. Uh-huh. Y le pidieron, ¿no?, que se retractara de todo lo que decía. Y saca la Biblia, dice, si hay algo, dice, que yo dije que no está en este libro, dice, acepto lo que ustedes me dicen. Así es. Y pues eso le cuesta, ¿no?, la muerte, ¿no? Porque a pesar de lo que lo ocultaron, lo persiguen hasta que... Sí, es que el problema con oponerse a Roma es que lo excomulgaban. Excomulgabas y prácticamente te estaban diciendo, tú ya no eres candidato del cielo, vas directamente para el infierno. No perteneces a la iglesia. Ese es otro punto muy delicado también que la iglesia de hoy la ha hecho de un lado. Porque la palabra dice de que al que nosotros digamos que ya es gentil y publicano,
Porque a causa de que se le ha llamado la atención, se le ha advertido, se le ha dicho, se le ha corregido con amor, pero ha decidido no obedecer, sino que sigue en su pecado. Bueno, entonces dice, la iglesia puede declararlo gentil y publicano, o sea, excomulgarlo. Lo que nosotros decimos disciplina, que ya no se aplica en la iglesia, porque si usted disciplina a alguien, esa gente se va. Y no solamente es que se va, no solamente es que duele que se vaya, sino que se va y nunca le predicó a nadie, pero ahora va a dar mal testimonio a todos. Ese es el problema con la disciplina, ¿verdad? Ese es el defecto que lastimosamente encontramos ahora, con que la gente, si usted la disciplina, como a nadie le gusta ser corregido, nadie le gusta ser disciplinado, entonces se va de la iglesia y comienza a hacer lo que nunca hizo cuando estaba en la iglesia, o sea, hablarle a la gente. Pero en mal, exactamente. En mal, o sea, nunca invitó a nadie, pero ahora a todos les dice que no vengan. ¿Me entienden? Por eso es que a veces la disciplina uno tiene que saber a quién se la va a aplicar, porque hay gente que no está lista para la disciplina. Piensan que esto viene del pastor. Este es lo que, y no es así, pastor. Yo lo que veo aquí en este pasaje que le comentaba de Lutero, es que el ejemplo que pone, ¿no?, a la historia, ¿no?, que sí, él sabía lo que venía y aún así fue tranquilo y sin embargo a veces nosotros en estos tiempos, ¿no?, si vemos que ya viene la lumbre, no, sí, era un libro, pero era otro libro, no era el libro que tú dices. Sí. ¿No? A veces corremos o nos da temor. Sí. Y es todo lo contrario, ¿no? El ejemplo que él pone, ¿no? Y los mártires que fueron antes de él, que tuvieron que morir. Así es. O sea, era lo que venía, ¿no? Y al hacer algo así como lo que hizo él. Aparte, al ser excomulgado, pues podría ser expuesto a la muerte a través de la horca. O sea, él sabía lo que le estaba teniendo, eran las consecuencias de... Él sabía que si seguía adelante en su fe, perdía su vida. Perdía su vida. Pero ¿qué fue lo que dijo? Tenía la convicción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que el que pierda su vida a causa de mí, la ganará. Pero la historia, pastor, como dice, antes de que murieran, que ya Dios ya lo estaba esperando. No sé, ¿qué miraban ellos en el momento? Que solamente ellos lo que vio Felipe. Ahora, Cielos abiertos. Esteban. Perdón, gracias, Esteban. De que ya cielos abiertos. Todavía estoy aquí, pero mi espíritu, mi espíritu, ¿me entiende? Ya está viendo lo que me espera. Y usted cree que uno quiere quedarse aquí después de ver la gloria. Yo he escuchado testimonios de personas que han orado por ellos, las resucitan y se levantan renegando, diciendo, ¿para qué me trajiste? Me hubieras dejado si yo ya estaba en la presencia. ¿A qué me traes aquí de regreso? Y me acababan de servir mi plato. ¡Ay, era picaña! Ay, perdónanos, Señor. ¿Entiende? Y era, ¿cómo se llama, hermana? Era tinga. ¿Ah? Y me traes de regreso. Vamos a irnos ahí a la página, en el capítulo 3. Ya que ustedes van a tener los libros, por favor, léanlos. Les voy a dar un poco todas las preguntas, ¿verdad? Para que las traigan la próxima semana. Y así a cada uno le voy a preguntar de la tal pregunta que encontró, para que todos participen. ¿Ok? Nos decía Hugo Martínez a nosotros, te voy a hacer lo que no quieres hacer, porque a nadie le gusta hablar. No. ¿Verdad que no? Te voy a hacer lo que no quieres hacer para que llegues a hacer lo que quieres ser. Y por eso no me sentía ya, porque no vamos a estar preguntando luego y para acá. Teníamos un maestro en la secundaria, pastor, que nos ponía a estudiar, nos daba las páginas, ¿no? Era de ciencias sociales. Nos daba las páginas. Y pues al otro día llegaba uno y le empezaba uno a leer, ¿no? Lo que uno había leído. Dice, no, es que yo no quiero que me leas el libro. Dice, ¿tú qué piensas? Sí. No, pues eso me hubiera dicho. Dice, porque yo nomás lo leí. ¿Sabe qué hacía yo? La esposa de Hugo se llama Tati. Ella en sus clases, todas las semanas, tenías que aprenderte un versículo bíblico. Y ya ahí reunidos todos, que no sería mala idea, ¿verdad? Escogía
¿Qué versículo? ¿Qué versículo? ¿Y qué versículo? Si ya llevábamos 3 clases, te tienes que saber 3. O sea, te puedo preguntar el de esta semana, o el de la semana pasada, o el de la antepasada. Imagínense cuando ya llevábamos 10 clases y decía Tati, dígame el versículo tal, que era la semana 2 o la semana 3. Y comenzaban. ¿Sabe qué hacía yo? Confesión, ¿verdad? ¿Sabe qué hacía? Yo siempre llegaba temprano. La esperaba en la puerta. Cuando iba entrando, me ponía en medio y le decía el versículo bíblico. ¿Para qué cree usted? Para que ya no le Para que ya no me preguntara enfrente de todos porque me daba pena. Y ella solo se reía. Mario, no es así, me decía. Sorry, ya se lo dije. O sea, por si me lo iba a preguntar, yo ya se lo dije. Y así que nunca me preguntó ella un versículo enfrente de los demás, porque todos los días le esperaba en la puerta para decirle el versículo de esa semana. Vale más, nunca me preguntó, y el de la semana pasada. ¿Me entienden? Pero es porque tenemos miedo a eso, ¿verdad? El temor más grande de los hombres es el hablar en público. Y vamos a hacer, amén, como decía Hugo, tomamos esas palabras, vamos a hacer, decía él, lo voy a hacer lo que no quieren hacer para que lleguen a hacer lo que quieren ser. Amén. Porque allá a la hermana le da pena predicar, pero aquí le va a tocar exponer. Y yo ya quería ponerla a predicar el domingo a usted. Creo que es la última clase que vengo. Como dijo al principio, es tan sencillo. Es tan sencillo. En aquel tiempo, pues ellos no preparaban nada, simplemente iban y contaban lo que había pasado. Iban y le contaban a la gente lo que habían pasado. ¿Amén? Usted se fija en Lucas. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y dice, oh Teófilo, yo te voy a contar lo que he recopilado, las historias que he escuchado que me han contado a mí. Entonces él escribe, ¿verdad? Y por eso es que tenemos la Biblia, pero es que fueron testimonios que fueron pasando y pasando. ¿Sí? Vamos a irnos ahí a la página número 28. Habla de Saulo ahí en el segundo párrafo, habla del joven Saulo, un joven de Tarso, de la costa menor, de Asia Menor, llamado Saulo. Se educó en Jerusalén bajo el gran Gamaliel. Gamaliel era el maestro de la época, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Hopkins, el científico que caminaba en la silla de ruedas. La gente que pudo sentarse a escuchar, ellos se jactan de que escucharon a ese científico, ¿verdad? Que yo creo que ese hombre vivió resentido contra Dios toda su vida. Por el problema que él tuvo. Y ahí se murió. ¿Me entienden? Así murió, resentido. Eso es lo que él tenía. Llegó a odiar tanto a Dios que negó su existencia. ¿Pero por qué? Porque estaba resentido por lo que él vivió. Entonces, este Gamaliel, o sea, entrar a las clases de Gamaliel. Y ahí Pablo dice, no, yo era ahí. Yo me sentaba en la silla de enfrente, a los pies de Gamaliel. Allá a los pies de Gamaliel. ¿Me entiendes? Y de sobre todos esos que estaban ahí, yo era el más gallo. O sea, después de Gamaliel, yo era el macho capapas. ¿Verdad? Imagínese usted. Y dice que él iba y arrestaba y azotaba. No solamente arrestaba, sino que azotaba tanto a hombres como mujeres. Y no solamente eso, aquellos azotaba y la gente que negaba la fe, pues bueno, ya se le perdonaba su pecado y seguían. Los que negaban a Cristo, los que eran capturados y decían, no, está bien, me arrepiento de mi fe, niego a Cristo, ¿verdad? Y retomo a Yahweh, al Dios de Israel. Entonces eran azotados, sí, por la falta y para infringir temor público en las personas, para que no cometieran supuestamente el mismo error y eran dejados con vida. Pero los que no negaban a Cristo eran apedreados, morían. Y dice, un poquito más abajo, en la lista de los 7 hombres asociados con Esteban en la administración de los fondos para los pobres encontramos al hombre, el nombre de Felipe, que debe distinguirse de otro Felipe, uno de los apóstoles. Después de la muerte de Esteban, Felipe encontró refugio entre los
samaritanos, una gente mestiza. ¿Qué más dice? Que no era judía ni gentil. Ni gentil, ¿qué más? Pero que los judíos despreciaban Ujú. el hecho de que Felipe empezara a predicar a los samaritanos. Demuestra que se había liberado de sus prejuicios judíos. Felipe estableció una iglesia en Samaria que los apóstoles Pedro y Juan reconocieron debidamente. Ujú. Esta fue la primera iglesia fuera del seno del judaísmo. Del judaísmo. La primera iglesia la funda Felipe, fuera de lo que es el judaísmo. Pero ahí me llama la atención una cosa. Vamos a ver, Felipe, uno de los apóstoles, después de la muerte de Felipe encontró refugio entre los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Ahí dice un poquito, ¿verdad? ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos que no eran, ¿qué? Gentiles. Judíos ni gentiles. Mire que los samaritanos, hermanos, ¿se acuerda que al principio cuando hablamos de la diáspora, donde todos los poderosos, los inteligentes, los sabios, los jóvenes, los ricos, los fuertes fueron llevados a Babilonia, ¿verdad? La deportación hacia Babilonia. Ahí va Daniel, ya lo mencionamos, van todos sus amigos, van todos ellos, ¿verdad? De ahí vemos otros profetas que se levantan estando allá. Nehemías, uno de ellos, por ejemplo, que es el que viene a la reconstrucción. Pero bueno, estos samaritanos son todos los pobres, todos los desvalidos, todos los... todo lo que no se quisieron llevar. Todos los vagabundos los dejaron ahí. Esos eran los samaritanos. Esos eran los samaritanos. Y cuando los de la diáspora regresan, ellos comienzan a jactarse. Y por eso es que entre ellos no se llevan. Por eso la samaritana le dice, judíos y samaritanos no se juntan, no se llevan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos decían, ustedes samaritanos se quedaron aquí, sí, pero se mezclaron con la raza y nosotros no nos podemos mezclar con otros pueblos. Así que por eso había ese conflicto, esa confrontación entre ellos. Entonces, los samaritanos fueron aquellos que fueron dejados en la diáspora, pero que se mezclaron con los demás pueblos paganos que estaban a su alrededor, a fin de poder tener una vida, de poder permanecer. Porque eran los pobres, eran los desvalidos, eran las ancianas, eran las viudas. Todo lo que la sociedad despreciaba fue dejado. Y esos eran ellos. Vamos a ver. Los llenos del Espíritu Santo. Mire, ahí vemos que Esteban, él recibe la revelación, ¿verdad? De que también los gentiles son parte del pueblo de Dios y que Él los quiere incorporar. Porque las personas que están llenas del Espíritu Santo reciben la revelación de lo que sigue, de lo que Dios hará, de lo que Dios está por hacer. Por eso es que a mí me gusta ver cuando ustedes se dejan usar por Dios para decirle a alguien más con una palabra de sabiduría qué es lo que Dios tiene planeado con su vida. ¿Entienden? Por eso es que a mí, cuando hay hermanos que me llaman y me dicen, pastor, tuve este sueño, vi esto, y gloria a Dios, porque yo lo estoy creyendo también. ¿Entienden? Porque aquellas personas que viven en el Espíritu, el Señor les comienza a mostrar lo que está delante de ellos. ¿No le ha pasado a usted que va hacia algún lado pero se detiene y mejor se va por otro lugar? Y no sabe por qué, pero es que Dios lo detuvo. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol Pedro dice, no, yo quiero ir allá, pero es que el Espíritu no me deja? Pablo, perdón, el Espíritu no me deja. Pero ahora ha venido un hombre en visión, en sueño, que me dice, no, es allá donde te necesito. Así tenemos que caminar nosotros. No es donde queremos ir, es donde el Espíritu nos quiera llevar. Amén. Esa es la manera en que tenemos que avanzar. Vamos a ver qué más tenemos ahí. Las preguntas. Por favor, termine de leer el capítulo 3 para que la próxima semana comencemos con el 4. Creo que vamos en buen tiempo. Y lea, por favor, las 95 tesis de Lutero. ¿Sí? Sí, amén. Vamos a leerlas y si tiene papel y lápiz para comenzar a dictarle, por favor, las preguntas. Me avisa cuando esté listo. Amén. Amén. Están sencillas, de hecho, ya hablé de ellas. Usted puede ir ahorita mismo respondiendo así y decirme, lo tengo listo. Tarea.
Sí, tarea para la próxima semana. Número 1. ¿Cuál es el arma de la iglesia a través de la cual? ¿Cuál es el arma de la iglesia a través de la cual habría de llevar a todo el mundo a los pies de Cristo? ¿Cuál es el arma de la iglesia? A través de la cual habría de llevar a todo el mundo a los pies de Cristo. ¿Quién tiene la respuesta ya? Testimonio. Tiene que levantar la mano. Sí, mire, él levantó la mano así, decía. Testimonio de la respuesta. Testimonio. Sí, el testimonio. Número 2. ¿Está listo? Y ya está, apuntaron la respuesta también, hermano. No, la dejé en blanco. Ah, Ya de una vez. Lo voy a pensar todavía. no, piensa. La pregunta que ¿Cuál era el principal defecto de la iglesia pentecostal primitiva? ¿Cuál era el principal defecto de la iglesia pentecostal primitiva? ¿Quién se sabe esa respuesta? Esa, mi hermana. ¿Cuál es el Doble principal? tostadas para el hermano. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál era el principal defecto de la iglesia pentecostal primitiva? Dígamelo en secreto, hermana, que no escuchen. Una falta de celo de evangelista. Misionero, Nomás era ¿verdad? niño, misionero nomás era niño. Amén. ¿Ya la apuntó ahora? Lo está grabando. Mire, lo va a ir a ver y lo va a ir a en falta de celo, dice evangelístico. Misionero. Sí, falta de celo misionero. Número 3. Vamos, ahora sí. Vamos, si prestó atención. No vamos a saber, si no, no. Exactamente. Esto es lo más sencillo y lo más hermoso que hemos visto esta noche. ¿Cuál fue el... esto fue la semana pasada. ¿Cuál fue el triple efecto de la venida del Espíritu Santo sobre los 120? Eso se lo perdono porque lo vimos la semana pasada, pero en el libro le va a aparecer. ¿Cuál fue el triple efecto? ¿Cuál fue el triple efecto de la venida del Espíritu Santo sobre los 120? Iluminó sus mentes, les dio un nuevo aspecto y les dio poder de Ahí lo trae todo el hermano. Usted, mire, uno en clase siempre tiene que visualizar dos cosas. ¿Cuáles son? Exactamente. Que se la sabe. A quién chepearle y a quién no. Eso tiene que visualizar usted siempre. Siéntese con aquel que usted sabe, para que le copie. Qué malo consejo damos aquí, hermano. Perdóneme. Amén. Vamos a ver. ¿Cuál fue el triple efecto de la venida del Espíritu Santo sobre los 120? ¿Terminó de apuntar, hermano Miguel? Sí. La respuesta que le dio la hermana ya. ¿Cuál? No, es aquí lo tengo. Ahí lo Nomás tiene. reproduzco ahí el video. Lo pone a retroceder y ahí lo ve. Vamos a ver. Esto, una vez más, lo vimos hoy. ¿Cuáles eran las clases de los judíos que en esa época formaban la iglesia de Jerusalén? Esa es la número 4. Sí. ¿Cuáles eran las clases de los judíos que en esa época conformaban la iglesia de Jerusalén? Número 5. Me avisa. Número 5. Ya, hermana, ya apuntó usted ahí también.
Hebreos, helenistas y prosélitos. Otra tostada. Otra tostada, es el pan. Ya nos quedamos sin tostada. Ok, vamos a ver. La número 5. ¿Cuál era la principal diferencia entre los prosélitos y los devotos o temerosos de Dios? Principal diferencia entre los prosélitos y los devotos o temerosos de Dios. ¿Cuál era la principal preferencia? Diferencia Diferencia. entre los prosélitos y los devotos o temerosos de Dios. Devotos o temerosos de Dios es la misma persona, así les decían, devotos o temerosos de Dios. Les decían igual. Entonces la diferencia entre prosélitos y devotos. ¿Cuál es esa, hermano? Que los prosélitos se circuncidaban y nosotros no. Esa es una. La principal. La principal. Ah, miren, hermanas. Eso es lo que les digo yo. Vamos a ver. ¿Más? No, la próxima no se las pongo tan, porque es que yo les hablé de las puras preguntas. ¿Verdad, hermano? Vamos a ver. A 6. Hermano, esto, por favor, si no se lo sabe, no le damos tostadas hoy. Okay. ¿Cuáles fueron las 3 doctrinas que Pedro presentó a la iglesia primitiva? ¿Cuáles fueron las 3 doctrinas que Pedro presentó a la iglesia primitiva? Sencillo, ¿verdad? Easy, dicen los americanos. Easy. Sencillo está eso. Número 7. ¿Me avisa? ¿Quién fundó la primera iglesia fuera del seno del judaísmo? ¿Quién fundó la primera iglesia cristiana fuera del seno del judaísmo? ¿Felipe o quién? Luis Amario. Ay, señor. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién fundó la primera iglesia cristiana fuera del seno del judaísmo? Faltan 7. Del paraíso. Judaísmo. Y otra pregunta que les quedó por ahí, sé que la apuntaron, la vamos a poner como la número 8. Las doctrinas fundamentales. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales de Hebreos 6? Ahí usted las va a enumerar. Las doctrinas fundamentales de Hebreos 6. Usted las va a enumerar y quizás toquemos un poco de ellas la próxima semana para que vayamos avanzando, comparando lo que el apóstol Pedro presentó, las 3 doctrinas básicas, y las doctrinas que nos presenta el apóstol Pablo en Hebreos 6. ¿Sí? ¿Está bien así? La otra semana van a ser 10 y así cada semana vamos a ir agregando 2 más. ¿Está bien? ¿Van a volver otra semana? Maybe. Maybe. Sí, ¿verdad? ¿Cuál era la primera pregunta? La primera pregunta. Aquí no, es que aquí ¿Cuál ya es el arma de la iglesia a través de la cual habría de llevar a todo el mundo a la iglesia? A los pies de A los Cristo. pies de Cristo. ¿A través de la cual? A través de la cual habría de llevar a todo el mundo a los pies de Cristo.
¿Tiene? Fácil, ¿verdad? Yo creo que ya ni va a tener que llegar a casa a responder, ya la respondió toda aquí también. Así que vamos a orar. En todas las páginas que hablamos ahora están las respuestas. Sí. Si puede, lea desde el comienzo hasta el capítulo 4, léalo también. ¿Ok? Pero entre el 2 y el 3 están las respuestas. Pero, porque dije el 3, pero yo no miro el 3 aquí. Ahí le va a aparecer el 3. ¿En qué página está? En la 27. En la 27 está el capítulo 3. Lo que pasa es que es el único página donde el número le sale abajo. De ahí todas vienen arriba. No sé si se fijó en eso. El secreto, pastor, para nosotros allá en México es Sí. para tener un poco las cosas cuando está hablando el maestro. Ahí va dando la respuesta. Ahí va la clave, ¿sí? Por eso atentos. Y así no tiene que leer. Así no me les dé. Malo consejo ese. Otro malo consejo. No, Ya sí. vieron con quién no se tienen que juntar. Ay, no. Solo por eso le toca orar a brother para despedir la clase. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, Gracias, este Señor. día, Señor. Que cada día, Señor, es tu palabra, Padre. Sí, la Señor. que se nos va a quedar en nuestro corazón, En nombre Señor. de Jesús. Para después enseñarla, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor, que ha traído Gracias, esta Señor. clase, Señor, de enseñanza, que es sabiduría de lo alto, Señor. Sí, Señor. Todo se trata de ti, bendito Padre. Amén. Te agradecemos, bendecimos tu nombre en esta hora, En Padre. el nombre de Jesús. Y síguenos, Señor, cultivando, Padre. Necesitamos, Señor, educarnos en tu palabra, Señor, para poder enseñar, bendito Padre. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga. Ustedes me avisan.